La tesis de Kant sobre el ser. Continuación. Un ensayo de Martin Heidegger. La crítica no prescindirá ni de una determinación del ser como posición, ni aún en general del concepto de ser. Por eso, es un error del neocantismo, aún hoy influyente, opinar que por la filosofía de Kant se ha liquidado, como se dice, el concepto de ser. El sentido del ser que impera desde antiguo, la presencia constante, no solo se conserva por medio de la interpretación crítica de Kant del ser como objetividad del objeto de la experiencia, sino que por la determinación como objetividad sale nuevamente a luz en una forma eminente, mientras que por la interpretación del ser que denominaba antes en la historia de la filosofía como substancialidad de la substancia, que ocultaba e incluso trastocaba. Kant determina a su vez lo substancial en el sentido de la interpretación crítica del ser como objetividad. Lo substancial no significa otra cosa que el concepto del objeto en general que subsiste si en él se piensa solamente el sujeto trascendental sin predicado alguno. Permítaseme en este lugar la indicación de que haríamos bien en entender las palabras objeto del lenguaje kantiano, literalmente, desde que en ellos resulta la relación al yo sujeto pensante. Desde esta relación recibe su sentido el ser como posición. En tanto, la esencia de la posición se determina por la percepción trascendental relacionada a la afección sensible como proposición objetiva, como juicio objetivo, también el punto máximo del pensar, es decir, la posibilidad del entendimiento mismo, debe mostrarse como el fundamento de todas las proposiciones posibles y en consecuencia como principio. Así dice el título, el principio de la unidad sintética de la percepción es el principio supremo de todo uso del entendimiento. De acuerdo con esto, la interpretación sistemática del ser del ente, es decir, de la objetividad del objeto de la experiencia, solo puede realizarse por principios. En estas circunstancias está puesto el fundamento para que por medio de Hegel, por el camino que pasa por Fichte y Schelling, la ciencia de la lógica se convierta en dialéctica, en un movimiento de principios que gira en sí mismo
que es el mismo, la absolutez del ser. Kant introduce la representación sistemática de todos los principios sintéticos del entendimiento puro con la frase siguiente: que haya en general principios es atribuible únicamente al entendimiento puro, que no es sólo la facultad de las reglas con respecto a lo que sucede, sino aún la fuente de los principios, según la cual todo lo que se nos puede presentar como objeto está necesariamente bajo reglas, porque sin ellas nunca podría convenir a los fenómenos el conocimiento de un objeto correspondiente. Aquellos principios que propiamente explican las modalidades del ser se llaman, según Kant, los postulados del pensamiento empírico en general. Kant subraya expresamente que ha elegido con toda intención las denominaciones para los 4 grupos en la tabla de los principios, a saber, axiomas de la intuición, anticipaciones de la percepción, analogías de las experiencias, postulados del pensamiento empírico en general, para que sobresalgan las diferencias que tienen en cuanto a la evidencia y a la práctica de estos principios. Ahora nos limitaremos a la caracterización del 4.º grupo, los postulados, y en verdad con la única intención de hacer ver cómo sale a luz en estos principios el concepto orientador del ser como posición. Vamos a posponer la explicación del título postulados, pero recordemos, sin embargo, que este título se vuelve a encontrar en el punto más alto de la auténtica metafísica de Kant, donde se trata de los postulados de la razón práctica. Los postulados son exigencias. ¿Quién o qué exige y para qué se exige? Como postulados del pensamiento empírico en general, son exigidos por este mismo pensamiento desde su fuente, desde la esencia del entendimiento, y en realidad para la posibilitación del poner de aquello que da la percepción sensible. Por tanto, para la posibilitación del enlace de la existencia, es decir, de la efectividad de la multiplicidad de los fenómenos. Efectivo es siempre lo efectivo de algo posible, y el hecho de que sea efectivo remite en último término a algo necesario. Los postulados del pensamiento empírico en general son los principios por los que se definen el ser posible, el ser efectivo y el ser necesario, en la medida en que de ese nodo se determina la existencia del objeto de la experiencia. El primer postulado dice: lo que coincide con las condiciones formales de la experiencia en cuanto a la intuición y a los conceptos es posible. El segundo postulado dice: lo que conforma con las condiciones materiales de la experiencia, de la sensación, es efectivo. El tercer postulado dice:
Aquello cuya conexión con lo efectivo está determinada según las condiciones generales de las experiencias existe, es necesario. No pretendemos en una primera acometida entender en toda su transparencia el contenido de estos principios. Sin embargo, ya estamos preparados para una primera comprensión y en verdad por aquello que Kant define en el enunciado negativo de su tesis sobre el ser. Ser no es evidentemente un predicado real. En esto reside que el ser y por tanto también los modos del ser posible, efectivo, necesario, no expresan nada acerca de qué es el objeto, sino acerca de cómo, de la relación del objeto al sujeto. Respecto de ese cómo, los mencionados conceptos del ser se llaman modalidades. El mismo Kant comienza su explicación de los postulados con la siguiente frase: las categorías de la modalidad tienen en sí de particular que no aumentan en nada como determinación del objeto. El concepto, a saber, el del sujeto de la proposición, a que se unen como predicados, sino que sólo expresan la relación con la facultad de conocer. Observemos otra vez, Kant no explica ahora el ser y la existencia desde la relación con la facultad del entendimiento, sino desde la relación con la facultad del conocimiento, es decir, con el entendimiento, en efecto, con el juicio, pero de tal modo que éste recibe su determinación desde la referencia a la experiencia, sensación. Ser sigue siendo posición, pero incluido en la relación con la afección. En los predicados del ser posible, efectivo y necesario, yace una determinación del objeto, aunque solo una cierta determinación. En tanto se enuncia algo del objeto en sí mismo, de él en cuanto objeto, a saber, respecto de su objetividad, es decir, el estar frente a respecto de su propia existencia, pero no respecto de su realidad, esto es, quiddidad. Para la interpretación crítico-trascendental del ser del ente, ya no vale la tesis precrítica de que el ser no es un predicado. Ser no es como ser posible, efectivo, necesario, un predicado real, óntico, pero sí un predicado trascendental, ontológico. Ahora entendemos el giro al principio extraño que Kant utiliza en el texto de la crítica de la razón pura, en el enunciado afirmativo de su tesis sobre el ser. Es simplemente la posición de una cosa, Ding, o de ciertas determinaciones en sí mismas. Cosa, Ding, mienta ahora, según el lenguaje de la crítica. Objeto, lo que está enfrente. Las ciertas determinaciones del objeto como objeto del conocimiento son las determinaciones no reales. Las modalidades del ser como tales son proposiciones. A partir del contenido de los tres postulados del pensamiento empírico en general, se podrá ver en qué medida esto es acertado.
Ahora solo prestaremos atención al hecho y a la manera en que se piensa el ser como posición en la interpretación de Kant de los modos del ser. El ser posible de un objeto consiste en la posición de algo, de tal modo que éste coincida con aquello que se da en las formas puras de la intuición, es decir, espacio y tiempo, y en cuanto se da así, se determina por las formas puras del pensar, es decir, las categorías. El ser efectivo de un objeto es la posición de algo posible, de modo que lo opuesto guarda relación con la percepción sensible. El ser necesario de un objeto es la posición de lo que está enlazado con lo efectivo según las leyes generales de la experiencia. Posibilidad es coincidir con, efectividad es guardar relación con, necesidad es enlace con. En cada una de las modalidades impera la posición de una relación distinta en cada caso, con aquello que se exige para la atención de un objeto de la experiencia. Las modalidades son predicados de la relación exigida en cada caso. Los principios que definen estos predicados postulan lo exigible para la existencia posible, efectiva, necesaria de un objeto. Por eso, Kant presenta estos principios con el nombre de postulados. Son postulados del pensar en el doble sentido de que las exigencias nacen, por un lado, desde el entendimiento como fuente del pensar, luego valen al mismo tiempo para el pensar, en la medida en que éste debe determinar por medio de las categorías lo dado en la experiencia para el objeto existente. Postulados del pensamiento empírico en general. Este en general quiere decir en la tabla de los principios del entendimiento puro que nombran los postulados solo en el cuarto y último lugar. Sin embargo, según su rango son los primeros en cuanto todo juicio sobre un objeto de la experiencia debe satisfacerlos de antemano. Los postulados nombran lo exigible de antemano para la posición de un objeto de la experiencia. Los postulados nombran el ser, que pertenece a la existencia del ente, que como fenómeno es objeto para el sujeto cognoscente. Vale aún la tesis de Kant sobre el ser, es simplemente la posición. Pero ahora la tesis muestra su contenido más rico. El simplemente mienta la pura relación de la objetividad del objeto con la subjetividad del conocimiento humano. Posibilidad, efectividad, necesidad son posiciones de los diversos modos de esa relación. La diferente posición se determina desde la fuente de la posición originaria. Esta es la síntesis pura de la percepción trascendental. Es el acto primigenio del pensar cognoscente, puesto que el ser no es predicado real, pero es, sin embargo, predicado, en consecuencia, atribuido al objeto, pero no es inferible del contenido quiditativo del objeto. Los predicados del ser de la modalidad no pueden surgir del objeto, más bien como modos de la posición, han de tener su origen en la subjetividad. La posición y sus modalidades de existencia
se determinan desde el pensar. Tácitamente vibra en la tesis de Kant sobre el ser el lema ser y pensar. En la explicación de los postulados y ya antes en la presentación de la tabla de categorías, distingue Kant entre posibilidad, efectividad y necesidad, sin que se diga o siquiera se pregunte dónde reside el fundamento de la distinción entre ser posible y ser efectivo. Solo 10 años después de la crítica de la razón pura, toca Kant esta cuestión hacia el final de su tercera obra capital, la crítica del juicio, y otra vez, en verdad, episódicamente. En el párrafo 76, que lleva el título de Observación, Schelling, a los 20 años, en su primer escrito aparecido 5 años después del yo como principio de la filosofía o sobre lo incondicionado en el saber humano, termina con la siguiente frase, la nota final de su obra. Tal vez nunca se agolparon en tan pocas páginas tantos pensamientos profundos como en la crítica del juicio teleológico, puesto que lo que dice allí Schelling es exacto, no deberíamos pretender penetrar por completo en el pensamiento conforme con el propósito de esta exposición, hasta con hacer visible cómo Kant mantiene en la nombrada declaración sobre el ser la determinación directriz del mismo en cuanto posición, dice Kant, el fundamento indispensablemente necesario para el entendimiento humano, para la distinción entre posibilidad y efectividad de las cosas, está en el sujeto y en la naturaleza de sus facultades de conocer. Para el ejercicio de los mismos se nos exigen a nosotros, los hombres, dos cosas totalmente heterogéneas. ¿En qué sentido? El entendimiento y la intuición sensible son de especie completamente distinta. Aquel es exigible para los conceptos, esta para los objetos que les corresponden. Nuestro entendimiento nunca es capaz de darnos un objeto. Nuestra intuición sensible tampoco es capaz de poner lo dado por ella como objeto en su objetividad. Nuestro entendimiento tomado en sí puede pensar por medio de sus conceptos un objeto únicamente en su posibilidad. Para conocer el objeto como efectivo se requiere la afección por los sentidos. En virtud de lo ya observado, entendemos la siguiente frase decisiva de Kant. Ahora bien, toda nuestra distinción de lo mero posible y de lo efectivo descansa en que lo primero significa la posición de la representación de una cosa con respecto a nuestro concepto y en general a la facultad de pensar, pero lo último, lo efectivo, la posición de la cosa en sí misma, fuera de ese concepto. De las propias palabras de Kant, resulta que posibilidad y efectividad son distintos modos de la posición. La diferencia de las mismas es indispensable para nosotros los hombres, porque la actividad de un objeto, su realidad, su objetiva, es objetiva para nosotros solo cuando la objetividad, en cuanto dada sensiblemente, es determinada por el entendimiento, y a la inversa,
cuando el entendimiento le es dado lo que debe ser determinado por él. Kant usa el título realidad objetiva, es decir, la actividad puesta como objeto para el ser de aquel ente que nos es accesible como objeto de la experiencia. Conforme a esto, dice Kant en un pasaje decisivo de La crítica de la razón pura, para que un conocimiento pueda tener realidad objetiva, es decir, referirse a un objeto y tener en él su sentido y significación, es necesario que el objeto se pueda dar de alguna manera. Por medio de la indicación acerca de lo inevitable de la diferencia entre posibilidad y efectividad y su fundamento, se muestra que en la esencia del ser del ente, en la posición, impera la articulación de la necesaria diferencia entre posibilidad y efectividad. Si se mira este fundamento en la articulación del ser, parece que ha alcanzado lo máximo de Kant. Es capaz de decir sobre el ser. Así parece, de hecho, si buscamos los resultados en lugar de prestar atención al camino de Kant. Sin embargo, Kant da un paso más amplio aún en la determinación del ser y lo hace otra vez solo como si lo vislumbrara, de modo que no llega a una exposición sistemática del ser como posición. Visto desde la obra de Kant, esto no significa un defecto, porque los enunciados episódicos sobre el ser como posición pertenecen al estilo de su obra. Podemos aclararnos lo ineludible de este paso extremo de Kant con la siguiente reflexión. Kant llama a sus enunciados sobre el ser aclaración y explicación. Ambas tienen que hacer ver con claridad y pureza lo que él entiende por ser, en tanto lo determina como simplemente la posición. Entiende el ser desde un lugar ilimitado, a saber, desde el poner como acción de la subjetividad humana, es decir, del entendimiento humano referido a lo dado sensiblemente. Traer de vuelta al lugar lo llamamos localizar. La aclaración y explicación se fundamentan en localizar. A través de él se constituye en primer término el lugar, pero todavía no es visible la cuadrícula, esto es, aquello desde donde se determina propiamente el ser como posición, es decir, por su parte, esta misma posición. Ahora bien, al final de la parte positiva de su interpretación de la experiencia humana del ente y de su objeto, esto es, al final de su ontología crítica, Kant colocó un apéndice bajo el título de la anfibología de los conceptos de reflexión. Presumiblemente este apéndice se intercaló muy tarde, solo después de la terminación de la crítica de la razón pura, considerado desde un punto de vista histórico-filosófico. Nos ofrece la polémica de Kant con Leibniz, pero observado desde el propio pensamiento de Kant, este apéndice contiene una meditación retrospectiva de los pasos dados por el pensamiento y de la dimensión recorrida. La misma meditación retrospectiva es un
nuevo paso, el extremo que dio Kant en la interpretación del ser. En cuanto esta interpretación consiste en una restricción del uso del entendimiento a la experiencia, se trata en ella de una delimitación del entendimiento. Por eso, en la nota a este apéndice, dice Kant que la localización de los conceptos de la reflexión es de gran utilidad para determinar y asegurar de modo fidedigno los límites del entendimiento. El apéndice asegura la certidumbre por la cual la crítica de la razón pura de Kant afianza el conocimiento teorético del hombre en su gravedad. También aquí tendremos que darnos por satisfechos con una indicación que muestre únicamente en qué medida Kant traza en este apéndice las líneas de la cuadrícula a la que pertenece el ser como posición. En la interpretación del ser como posición está incluido el hecho de que posición y posicionalidad del objeto se explican desde las distintas relaciones con el conocimiento, es decir, en retroferencia hacia él, en la retroflexión, en la reflexión. Si con la mirada se captan propiamente como tales estas diversas relaciones reflexivas y se las compara mutuamente, se hará patente que la interpretación de estas relaciones de reflexión resulta de determinados respectos. Esta observación se orienta hacia el estado de ánimo, es decir, al sujeto humano. La observación ya no va derechamente al objeto de la experiencia, hace una reflexión atrás hacia el sujeto que experimenta la reflexión. Kant habla de meditación sobre si la reflexión presta atención a aquellos estados y relaciones del representar por los que en general es posible la delimitación del ser del ente. Entonces, la reflexión sobre la cuadrícula del lugar de ser es una reflexión trascendental. Así escribe Kant. El acto mediante el cual, junto la comparación de la representación